vida que Dios ha puesto en sus labios, amén. Así que preparémonos y recibamos a nuestro hermano evangelista Carlos Concepción en esta noche. Hermano, que Dios te bendiga. Amén, que Dios te bendiga. Dáselo fuerte que eres para el Señor. Fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, nos sentimos contentos y felices de poder estar en la casa del Señor con cada uno de ustedes, celebrando esta campaña Año de Libertad. Reciban saludos de parte de mi pastor y mi padre, el reverendo Carlos y Nancy Concepción. Ellos envían sus saludos y felicidades a la iglesia en esta celebración de este fin de semana. También reciban saludos de parte de mi esposa, que sí me acompañó, pero no pudo venir conmigo esta noche, ya que nuestra hija mayor no se está sintiendo muy bien. Pido sus oraciones para ella, para que ella pueda mejorar con la ayuda del Señor. ¿Dicen amén? Amén. Yo quiero ir de inmediato a la palabra del Señor, así que les invito conmigo a que me acompañen en sus Biblias al libro de Génesis y el capítulo 22. De allí quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Génesis y el capítulo 22. Esta palabra ya por un buen tiempo ha venido ministrando a mi vida, y yo quiero compartirlo con ustedes en esta noche, esperando con la ayuda de Dios que sirva de bendición a alguien. Génesis y el capítulo 22, comenzando en el verso 1 en adelante, y después quiero leer solamente un versículo de Primera de Corintios. Génesis capítulo 22. Cuando usted lo encuentra, lo indica con un amén fuerte. Aquí hay más personas que eso. Un amén fuerte. Amén. Dice: pasado cierto tiempo, verso 1, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Y al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Saltamos al verso 10. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le dijo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Entonces fue él y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y a ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Primera de Corintios capítulo 10 y el verso 13 es el único verso de ese capítulo que quiero considerar. Primera de Corintios 10 y el verso 13 dice de esta manera, de la Reina Valera contemporánea: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Alguien diga: Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir.
sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Hasta allí la palabra del Señor. Yo quiero hablar con este pensamiento en mente. Estoy orando por una salida. Estoy orando por una salida. Dios, háblanos en esta noche. Tu pueblo ha llegado a este lugar porque necesitamos una palabra de parte de ti. Si tú no hablas, Señor, en vano es nuestra reunión en este lugar. Pero sabemos, Señor, que has estado en este lugar, que antes de nosotros llegar ya te estabas moviendo en medio de este lugar. Y yo solamente te pido que sigas moviéndote a favor de este tu pueblo. Hemos llegado porque necesitamos más de ti. Queremos más de ti, queremos conocerte, queremos sentirte, que tu presencia se haga notorio en este lugar. Pedimos que mientras hablemos tu palabra, tú hagas solamente lo que tú puedas hacer. Llega a la necesidad de tu pueblo en este lugar. Sane al enfermo, liberte al cautivo, restaure al caído. Glorifícate a través de tu palabra, que los corazones sean receptivos a la semilla de tu palabra y que ellos no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Despierta lo inteligente de nosotros para poder recibir esta tu palabra y reservarlo en nuestros corazones. Declaramos en el nombre de Jesús libertad en este lugar para predicar tu palabra. Dame de nuevo, dame sabiduría, dame unción para poder predicar tu palabra y edificar a este tu pueblo. Y yo me encargaré de darte la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Y la iglesia que lo cree dice amén y amén. Puede sentarse en la presencia del Señor. Aleluya. Estoy orando por una salida. Se cuenta la historia, mis amados hermanos, acerca de un joven que después de graduarse de la escuela secundaria se preparaba para entrar en la universidad. Y en la universidad ya él tenía el grado selecto de su campo de estudio. Pero esta universidad a quien él asistía tenía un requerido. Él tenía que tomar lo que ellos consideraban como electivos. Así que el joven se sentó con su consejero, dice la historia, y comenzó a revisar la lista larga de electivos que ellos tenían. Y de todos los electivos en la lista hubo uno que le llamó la atención. Y el curso se llamaba ornitología. Ornitología no es nada más y nada menos que el estudio de las aves. El muchacho decía, esto no tiene que ver nada con el campo de estudio que yo voy a estudiar, pero como es algo que requieren y es información que quiero adquirir, voy a alistarme a este curso de ornitología. Después de firmar todos los papeles, el año escolar empezó. Y este muchacho, cuando iba de camino a su curso de ornitología, a su sorpresa, los alumnos que habían tomado esa clase el año pasado estaban esperando a la puerta para recibir a los nuevos estudiantes de ese año en curso, y esperaban a los nuevos alumnos, los viejos alumnos, para decirle ellos a los nuevos lo malo que era el profesor. Lo esperaban a la puerta para decirle que el profesor era extremadamente difícil y que tenía una reputación mala por ser extremo con todos sus estudiantes. Ellos le comunicaban a los nuevos estudiantes que no había nadie que podía pasar ese curso con ese profesor. Cuando este joven es chocado con esta realidad, ya era demasiado de tarde para él salirse de ese curso. Así que antes de entrar por la puerta del salón, él propuso en su corazón, yo voy a hacer la excepción a la regla. Aunque otros no han pasado este curso, yo me comprometo con pasar este curso, aunque tenga que esforzarme un poco más. Así que la historia dice que el muchacho comenzó el año escolar sentándose al frente, los escritorios y asientos de al frente, para prestar toda la atención posible al profesor. Cuando el profesor le decía anote esto, él ponía apuntes en su libreta. Cuando le entregaban
daban una asignación, el muchacho lo entregaba a tiempo como el maestro se lo había pedido. Cuando había repasos para exámenes, el muchacho se sentaba al frente y si había algo que él no entendía muy bien, levantaba su mano y hacía preguntas para poder recibir claridad para este examen. El muchacho decía: yo voy a hacer la excepción a la regla. Cuando llegó el tiempo de los exámenes finales, después que el año escolar ya estaba llegando a su fin, el joven se dedicaba a la tarea de estudiar detenidamente para pasar ese examen final. Él tenía muchos exámenes de otros profesores y de otros cursos, pero su enfoque estaba en que tenía que pasar el examen final de ornitología. Él se quedó despierto la noche anterior del examen. Él casi no pudo dormir porque estaba estudiando, porque él había dicho: yo voy a hacer la excepción a la regla. Llegó el tiempo del examen final y curso por curso, profesor por profesor, salón por salón, el joven iba tomando sus exámenes finales. Y en todos los exámenes finales que él recibía de otros maestros, los maestros le entregaban a él un papel con preguntas que decía: escoge A, B, C o D. Preguntas que decía cierto o falso. Preguntas que decía escribe su respuesta. Y en la subconsciencia de este joven, él pensaba que el profesor de ornitología le iba a hacer lo mismo, que le iban a entregar un papel con preguntas que él tenía que solamente contestar. Bueno, a su sorpresa, la historia dice que cuando el muchacho entra al curso de ornitología, el profesor había movido todos los asientos y todas las paredes del salón habían sido completamente llenados de imágenes de aves. El muchacho, cuando entró por la puerta, su curiosidad se le despertó inmediatamente. Comenzó a interrogar al profesor: profesor, ¿para qué es todo esto? El profesor le dijo: váyase a su asiento. Todos los estudiantes llegaron, hicieron el pase de lista y el profesor comenzó a explicar: para su examen final, yo quiero que tomen un papel en blanco. Escribe arriba su nombre, fecha y nombre del curso y enumere de 1 a 25. Y yo quiero que para su examen final miren las imágenes en la pared y escribe al lado del número qué ave está en las imágenes. Sencillo, ¿verdad? Pues no era. Porque mientras el profesor le iba explicando a ellos su examen final, al mismo tiempo él iba cubriendo las imágenes hasta solo dejar reflejado las piernas de las aves. Simplificado, ellos tenían que mirar las piernas de las aves y escribir el nombre del ave que estaba en la imagen. Cuando el joven vio eso, se frustró a tal magnitud que se levantó de su asiento, se dirigió al escritorio donde estaba sentado el profesor, le tiró el papel encima del escritorio y le dijo: esto es una locura. No hay nadie en el mundo que va a pasar este examen final. Posiblemente si me entregas un papel con preguntas, el caso sería algo diferente. Pero tú no sabes las horas que yo estuve despierto estudiando para tomar este examen final. Y ahora tú vienes con este invento que nadie va a poder pasarlo. El profesor le hizo una pregunta al muchacho. Le dijo: ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? La tranquilidad y la paciencia del profesor frustró más al muchacho. Y el muchacho comenzó a debatir aún más con él de que era una imposibilidad pasar ese examen final. Así que el muchacho le dijo al profesor: póngame en tus notas que yo no tomé el examen. El profesor comenzó a escribir en sus notas que el muchacho no había tomado el examen, cuando el profesor se da de cuenta que tenía un problema. Sabía con quién estaba hablando, sabía que el muchacho era parte de su clase, sabía que ese era el periodo que el muchacho tomaba ese curso. Pero como el profesor había tomado ese curso o dado esa clase a muchos periodos antes que este muchacho, el nombre del muchacho se le escapaba de la memoria del profesor. Así que el profesor miró al muchacho y le dijo: para poner en mis notas que tú no tomaste el examen, dime, ¿cuál es tu nombre?
el muchacho dijo: oh, tú no sabes quién yo soy. Enrolló la manga de su pantalón, le enseñó las piernas al profesor y le dijo: dime tú quién yo soy. Y el profesor se dio de cuenta así de rápido que el muchacho estaba usando con él la misma táctica que él como profesor había usado con sus estudiantes. La realidad es que cualquiera de nosotros que estuviéramos en ese salón, en ese momento, lo estuviéramos riendo a carcajadas, porque número uno, ninguno de nosotros tuviéramos el atrevimiento de dirigirnos a una persona como él lo hizo. Número dos, especialmente a un profesor que tiene el poder sobre nuestra calificación final. Pero aunque la historia es un poco jocoso, esa historia nos enseña una lección muy impresionante. Este joven nos demuestra la realidad, que a nadie le gusta ser probado. A nadie le gustan los exámenes. A nadie le gustan las dificultades que vengan a la vida. Especialmente nosotros como hijos e hijas del Señor, cuando en el horizonte de nuestra vida vemos la apariencia de algo que parece como una dificultad, lo primero que hacemos es que oramos: Dios, por favor, no lo permitas. Le decimos: Señor, muéveme de aquí. Señor, no quiero que esto suceda. No permitas que yo sea atacado por los problemas. Cuando la realidad es, mis amados hermanos, el Dios que usted y yo le servimos muchas veces necesita usar las dificultades de nuestras vidas para poder desarrollarnos a ser las personas que Él quiere que nosotros seamos. En el corto tiempo que yo llevo de vida, he aprendido varias cosas acerca de las pruebas de la vida. Número uno, muchas veces Dios usa las pruebas de la vida para ver si lo que nuestros labios declara concuerda con lo que siente nuestro corazón. Lo repito, muchas veces Dios usa las pruebas para ver si lo que confiesa nuestros labios concuerda con lo que siente nuestro corazón. Porque es muy fácil decir que Dios es bueno cuando tiene muchos ceros a la derecha de tu cuenta bancaria. Es muy fácil decir que Dios es bueno cuando todos tus hijos le sirven al Señor. Es muy fácil decir que Dios es bueno cuando disfrutas de un matrimonio amoroso y feliz. Es muy fácil decir que Dios ha sido fiel cuando tú no eres el que está enfermo y no has perdido absolutamente nada. Pero muchas veces Dios tiene que usar las dificultades en nuestra vida para ver si en tiempos de crisis confesamos lo mismo que en tiempos de comodidad confesábamos. Muchas veces nosotros en tiempo de comodidad decimos: Dios, tú eres el sanador, Dios, tú eres el proveedor, y entonces Dios introduce a nuestra vida enfermedades y situaciones económicas para ver si cuando tú estás enfermo y los que están a tu alrededor son sanados y tú no lo eres, si todavía tienes el atrevimiento de decir: Dios, tú sigues siendo el sanador, aunque a mí no me sanes en el momento, tú sigues siendo el sanador. Los tres jóvenes hebreos nos ayudan a entender esto, porque los tres jóvenes hebreos miraron al rey Nabucodonosor y le dijeron: nosotros le servimos a un Dios que es poderoso para librarnos de tu mano, oh rey, y de ese horno de fuego. Pero si no nos libra, tampoco vamos a doblar rodillas a esa estatua y tampoco dejaremos de adorar a nuestro Dios. Job nos ayuda a entender esto, porque cuando su esposa le dijo: todavía retienes tu integridad, maldice tu Dios y muérete, él dijo: recibiremos solamente lo bueno de Dios, y lo malo de Dios rechazaremos de ninguna manera. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Ve, muchas veces Dios
utiliza las dificultades en nuestras vidas para ver nuestra composición real como hombres y mujeres de Dios. Muchas veces a través de las pruebas y las dificultades de la vida es como Dios poco a poco, experiencia por experiencia, año tras año, Dios va construyéndonos hasta hacernos hombres y mujeres de fe. La Biblia dice que Abraham fue probado por Dios. Esa es la manera en cómo la historia comienza. La historia comienza diciendo: y Jehová probó a Abraham. Jehová probó a Abraham. Ve, aún los teólogos que han comentado acerca de esta historia y este capítulo, para ellos es difícil digerir la idea de un Dios que prueba a sus hijos. Porque muchos teólogos dicen que lo que Abraham hizo de sacrificar a su hijo no fue algo que Dios le ordenó, sino que Abraham estaba aceptando las costumbres de su tiempo. Porque para nosotros es difícil entender que Dios sí prueba a sus hijos. La diferencia está en esto: Dios nos prueba, Satanás nos tienta. Satanás nos tienta para sacar lo peor de nosotros, pero cuando Dios nos prueba es para revelar lo mejor de nosotros. Lo voy a decir otra vez: cuando Satanás nos tienta es para sacar lo peor de nosotros, pero cuando Dios nos prueba es para revelar lo mejor de nosotros. Y cada vez que Dios nos prueba, las pruebas de Dios, después que las superamos, siempre vienen acompañados de las bendiciones más grandes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santiago nos ayuda a poner esto en perspectiva, porque Santiago en su epístola escribe: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Dónde está lo que lee en la Biblia? Y la paciencia, su obra completa, dijo Santiago, nos hará perfectos, cabales, y que no nos falte cosa alguna. Mira lo que Santiago dice. Santiago dice: cuando estás pasando por una prueba, alégrate. Alégrate, ¿por qué? Porque Dios vio algo en ti que tú no veías en usted mismo, y Dios tenía que usar la prueba de la vida para poder perfeccionar aquello que Él había puesto dentro de ti. La gente súper religioso te dice que cuando estás pasando por una prueba es porque no estás orando lo suficiente. La gente muy religioso y súper espiritual te dice que cuando estás pasando por una dificultad es porque no estás ayunando lo adecuado, es porque has permitido que Satanás te ataque. Y el error más grande que tú puedas cometer es darle el crédito a Satanás por algo que Dios está haciendo. Lo voy a decir otra vez: el error más grande que tú puedas cometer es darle crédito a Satanás por algo que Dios está haciendo. Nosotros, dentro de la cultura hispana, especialmente los que vamos a la iglesia, tenemos el mal costumbre de darle el crédito a Satanás por todo lo que sucede en nuestra vida. Te lo pruebo: se te daña el carro, reprendo al diablo. Se te enferma el hijo, yo reprendo al diablo. Te corren del trabajo, reprendo al diablo. No tienes dinero suficiente, reprendo al diablo. Cuando no, todas las veces es el enemigo que lo está haciendo. Porque si usted no lo sabía, permítame darte el secreto: Satanás no es como Dios. Él no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares. Y muchas veces lo que tú miras y piensas que es el diablo, muchas veces es Dios utilizando las cosas malas en tu vida para poder sacar de lo malo algo bueno y poder Dios ser glorificado en medio de los momentos malos de la vida.
La prueba de Abraham, la prueba de Abraham no fue para producir fe. La prueba de Abraham fue para revelar la fe. Aleluya. La prueba de Abraham no fue para producir fe. La prueba de Abraham fue para revelar fe. Y muchas veces, mis amados hermanos, Dios utiliza las pruebas en nuestras vidas no para producir algo en nosotros, sino para revelar lo que ya Él ha puesto dentro de nosotros. No fue hasta que llegó la crisis de tu vida que descubriste que había un adorador en ti. No fue hasta que llegó la crisis que descubriste que había un predicador en ti. No fue hasta que llegó la crisis que descubriste que Dios tenía un ministerio contigo. Y muchas veces Dios tiene que usar las pruebas en nuestras vidas para revelar el depósito divino que Él ha puesto dentro de nosotros. Así que Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que tomes a tu hijo y quiero que me lo sacrifiques en un monte. Esta fue una de las pruebas más difíciles en la vida de Abraham. Fue difícil, ¿por qué? Porque todas las promesas que Dios le había dado a Abraham en el capítulo 12, de que lo iba a hacer grande, de que le iba a dar un legado, de que a través de Abraham todas las naciones iban a ser bendecidas, todas esas promesas descansaban no en Abraham, sino en Isaac. Y ahora Dios le está diciendo: Abraham, quiero que tomes a tus promesas, las promesas que yo te he dado, y quiero que me los sacrifiques. Mis amados, posiblemente usted no va a ser honesto, pero nunca has sentido que muchas veces has llegado a momentos en tu vida donde Dios te ha dado lo que tú le has pedido, y después que pasó el tiempo parece ser como si Dios te está haciendo pagar por lo que Él te dio. Eso es lo que estaba sucediendo en la vida de Abraham. Abraham por décadas había estado orándole al Señor que Dios le diera un hijo, y después que Dios le da el hijo crece, y ahora Dios dice: sacrifícamelo. ¿Por qué Dios le pidió que lo sacrificara? Dios no quería el cuerpo de Isaac, Dios quería el corazón de Abraham. Dios no quería que literalmente Isaac fuera sacrificado. Lo único que Dios quería es que Abraham demostrara que la promesa nunca toma el lugar del prometedor. Porque Abraham había cometido un grave error. Abraham le había pedido al Señor por una promesa, y después que Dios le entregó la promesa, Abraham puso la promesa en el lugar del prometedor. Y muchas veces nosotros cometemos ese mismo error. Le decimos: Señor, por favor, dame un carro, y Dios te bendice con el carro, y ya tú no puedes llegar a la iglesia porque la gasolina está muy cara y tienes que conservarlo para trabajar. Tú le dices: Señor, dame una casa, Dios te bendice con la casa, y ya tú no llegas a su casa porque estás metido en tu casa. Y Dios dice: no, allí está el problema, porque yo estoy a la disposición de bendecir a mis hijos, pero cuando las bendiciones que yo les doy ocupa el lugar del Dios que los da, tengo que enseñarte la lección de desprenderte de cosas que amas para aferrarte al Dios que siempre nos amará. Abraham, pruébame que tú no amas a Isaac más que a mí me amas. Quiero que tomes a tu hijo y quiero que me lo sacrifiques. Mis amados hermanos, hay algo muy impresionante en esta conversación entre Dios y Abraham. Lo impresionante de esta conversación es que cuando Dios habla con Abraham, Dios le dice: toma a tu hijo Isaac. Y el autor pone una puntuación gramática, pone un coma, y después Dios le dice: tu único. Ahora yo tengo un problema con eso, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo.
Y por lo menos Dios debiera de haber sabido que Abraham no tiene un hijo. Abraham tiene dos. Lea la historia. Dios conversando con Abraham le dice: toma a tu hijo, el único que tienes. Mi pregunta es: ¿y qué pasó con Ismael? Porque con quien Dios hablaba era de Abraham y de Isaac. Y Dios, ¿qué sucedió con Ismael? La historia nos cuenta que en el capítulo antes, el capítulo 21, Dios había dicho a Abraham: Abraham, saca a Ismael de la casa. Porque cuando Abraham miraba a Ismael, Ismael era la representación del fracaso de Abraham. Ismael era la representación del error de Abraham. Ismael era la representación de la impaciencia de Abraham. ¿Cómo? Porque Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y cuando Abraham trataba, intentaba y se acostaba con su esposa y ella nunca terminaba embarazada, Abraham y Sara trataron de ayudar a Dios. Y le dijeron: Abraham, toma a mi esclava Agar y acuéstate con ella, para ver si ella te da lo que yo no puedo darte. Agar terminó embarazada, pero aunque Ismael era el primogénito legal, no era el prometido legítimo. Dios le había prometido a un Isaac. Y cada vez que Abraham miraba a Ismael, lo único que él veía era su fracaso. Pero Dios no quería que Abraham viviera con su error, que Abraham viviera con su fracaso, tanto como Dios no desea que tú vivas aferrado a tus errores. Dios no quiere que tú vivas aferrado a tu pasado, deseando a tu promesa. Dios le dijo a Abraham: Abraham, para que puedas vivir la vida que yo siempre he deseado para ti, yo quiero que saques de tu casa a Ismael, para que no tengas que vivir con tu error. Mis amados hermanos, yo quiero que tú entiendas que Dios no es como los hombres. Los hombres te perdonan en el momento, pero a su conveniencia te sacan a tus errores, a tu Ismael del closet, y te dice: ¿te acuerdas de esa noche? ¿Te acuerdas de esa palabra? ¿Te acuerdas de esa pelea? ¿Te acuerdas de lo que tú hiciste en aquel lugar? Así son los hombres inconstantes, trabajan a su propia conveniencia. Pero cuando Dios te perdona, Él toma tus iniquidades y lo echa a lo profundo del mar, porque Él dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso tú debes glorificar al Señor solamente porque Dios perdonó tus errores. Aleluya. Tú debes encontrar un motivo para glorificar al Señor solamente porque Dios perdonó tus fracasos y olvidó tu pasado. Toma a Isaac y sacrifícamelo en holocausto en un monte. El autor no nos dice cuál fue la respuesta vocal de Abraham hacia Dios. El autor tampoco nos da el privilegio de saber cuáles eran los pensamientos de Abraham hacia lo que Dios le había pedido. El autor tampoco nos dice cuáles fueron las emociones de Abraham después de escuchar lo que Dios le estaba pidiendo. Lo único que el autor nos dice es que temprano en la mañana Abraham se levantó y comenzó a prepararse en obediencia a caminar al lugar que Dios le había pedido. Abraham tomó pasos deliberados en obedecer al Señor. Abraham no fabricó excusas. Abraham no formalizó pretextos. Abraham no trató de escaparse de lo que Dios le estaba pidiendo. Abraham se atrevió a obedecer a Dios, aunque en el momento le dolía. Y muchas veces cosas suceden en nuestras vidas que Dios desea que suceden, porque aunque nos duelen, nos ayudan.
Aunque nos duelen, nos conviene. Aunque nos duele, nos hará fuerte en el mañana. Dios no disciplina a gente que Él no ama. Dios trata con personas fuertemente cuando Él ve algo en ti que tú no puedes ver en ti en el momento. Y Abraham, yo no quiero que arriesgues tu mañana porque quieres disfrutar de tu presente. Abraham comenzó a caminar. Y lo que me encanta de esta historia, de esta experiencia, es que en todo el momento, en toda la experiencia, en los momentos que escuchamos a Abraham hablar, siempre Abraham hablaba el vocabulario de la fe. Aleluya. Los pocos momentos en este evento que escuchamos a Abraham hablar, Abraham siempre está hablando el vocabulario de la fe. Porque la Biblia dice que cuando él llegó al monte, le dijo a sus criados: quédense ustedes con las asnas, que yo y el muchacho subiremos, adoraremos y descenderemos. Usted no lo vio, míreme para acá. Él dijo: subiremos, plural, adoraremos, plural, y descenderemos, plural. Cuando él sabía, dos iban a subir, dos iban a adorar, pero de acuerdo a lo que Dios le había pedido, uno iba a descender. Pero Abraham tenía tanta fe que aun cuando él y su hijo iban subiendo, el hijo le preguntó: veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham otra vez habló, pero habló en fe, y dijo: Jehová se proveerá de un cordero. Ve, Abraham creía que Dios iba a hacer no lo que pidió, sino lo que había prometido. Abraham nos enseña una lección poderosa. Abraham nos enseña que muchas veces, como hombres y mujeres de fe, tenemos que rechazar la realidad y abrazar la revelación. Porque nosotros que vivimos por la vista, cuando vemos las realidades nos amenazan y hasta a veces nos desmoronan. Pero cuando miramos las realidades y vivimos no por vista, sino por fe, vemos la realidad, pero creemos la revelación. La realidad le decía a Abraham: tu hijo se va a morir en el monte. Esa era la realidad. Pero la revelación le susurraba al oído de Abraham y le decía: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te prometió este hijo, Él no te lo puede quitar. Muchas veces es mucho más saludable rechazar las realidades de la vida y abrazar las revelaciones de Dios. Porque muchas veces la realidad te dice: no hay sanidad para tu cuerpo. Esa es la realidad. Pero la revelación dice: por sus llagas yo he sido curado. La realidad te dice: tu hijo no se va a salvar. Pero la revelación dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. La realidad te dice: tú no tienes dinero suficiente. Pero la revelación dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue por pan. La realidad te puede decir que Dios se olvidó de ti, pero su palabra dice: y yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Él se levantará. Mis amados, aún en mi propia vida, yo sé lo que es rechazar la realidad y abrazar la revelación. Porque un día mi esposa llegó del trabajo y cuando yo la vi adolorida, ella dijo: tengo que tomar una cita con un especialista. Se fue para el hospital y regresó, y cuando entró por la puerta de nuestro hogar, yo podía notar las lágrimas en sus ojos. Y mi pregunta natural hacia ella fue: ¿qué te dijeron en el hospital?
Mi esposa me enseña un paquete de papeles y comienza a explicarme que el especialista, después de hacer muchos procedimientos y muchos exámenes, descubrieron que uno de sus riñones no estaba funcionando y que le iban a dar medicamentos, procedimientos, cirugías y hasta terapia de radiación. Y yo miré a mi esposa y le dije: ¿terminaste de hablar? Sí. Ok, le tomé el paquete de papeles, lo tiré encima de nuestra nevera y le dije: como hombre de Dios y sacerdote de este lugar, yo te digo que tú no tienes nada. Puse las manos sobre ella y comencé a orar por ella. Y antes de nosotros salirnos para New Jersey, ella fue al mismo doctor. El doctor le hizo otro examen y le dijo: tu riñón está funcionando 10%. No sé lo que ha sucedido, pero ahora está comenzando a mejorar, y mi fe es de que cuando regresamos su riñón va a estar completamente funcionando, porque cuando uno vive por la fe, las realidades no pueden afectarte, porque nosotros creemos en la revelación. Y todo lo que Dios dice sobresalta lo que los hombres hablan. Dios le dice a él: toma a tu hijo y sacrifícamelo. Sacrifícamelo en holocausto. Ese es un detalle muy importante, porque sacrificio de holocausto implicaba que Abraham tenía que tomar a su hijo, tenía que degollar a su hijo, tenía que amarrarlo encima del altar y después tenía que encender el cuerpo de su hijo en llamas hasta que el cuerpo quedaba consumido por completo. Pero la fe de Abraham estaba en el hecho de que después que todo eso terminara, todavía Dios tenía el poder para resucitar a su hijo de la muerte a la vida. Por eso Hebreos 11 nos dice: por la fe Abraham entregó a su hijo prometido en holocausto al Señor, creyendo que Dios era poderoso para levantar a su hijo dentro de los muertos. ¿Sabe lo que eso dice? Eso quiere decir que Abraham creía que Dios tenía el poder de encontrar las cenizas que eran del cuerpo de Isaac, ponerlos todos juntos en un pedazo, soplar sobre las cenizas y dentro de las cenizas levantar al hijo prometido Isaac y entregarlo otra vez en las manos de Abraham. ¿Sabe lo que eso nos enseña? Que mientras vamos en esta vida hay cosas que se nos van a morir en el camino. Pero cuando se nos mueren en el camino, tenemos que entregarlo en las manos de aquel que se especializa en levantar cosas de la muerte a la vida. Cuando tu matrimonio se está muriendo, entrégalo en las manos de Dios, porque Él es el único que puede resucitar cosas muertas. Cuando las relaciones en tu hogar comienzan a morirse, entrégalo en las manos del Señor, que Él se especializa en levantando cosas de la muerte a la vida. La Biblia dice que Abraham tomó la leña y lo puso sobre la espalda de Isaac, que tomó el fuego y se lo entregó a Isaac. Pero después la Biblia dice que Isaac, por su propia parte, tomó el cuchillo en sus manos y siguió a su padre. Vela lo que dice la historia. La historia dice que Abraham tomó la leña y se lo entregó a Isaac. Abraham tomó el fuego y se lo entregó a Isaac. Pero Isaac decidió tomar el cuchillo y subir al monte para adorar a Dios. Abraham le entregó la leña y el fuego, pero Isaac tomó en sus manos la misma herramienta que podía matarlo, porque él sabía: en mis manos sirve de muerte, pero en las manos del Padre puede ser un milagro o una manifestación. Ve, yo tengo un problema, porque he escuchado muchas veces a gente decir: para adorar al Señor, deje tus problemas a la puerta y ven y levante sus manos y adore a Dios.
El problema con eso está que cuando el servicio se acabe y me voy para mi vehículo, tomo a la puerta los mismos problemas que dejé a la puerta, y parece que Dios no me sirve de ninguna ayuda. Pero Isaac nos enseña que muchas veces hay cosas en nuestras vidas que nos amenazan con destruirnos, y sabe lo que debemos de hacer: tomar esas cosas que nos quieren destruir y subir con ellas al monte de Dios y adorar a Dios allá, porque Él es el único que puede tomar cosas que sirven de muerte y convertirlos en cosas de manifestación. Tú no has sabido lo que es adorar a Dios hasta que no has sabido lo que es adorar a Dios cargando cosas que te quieren matar. Tú no sabes lo que es adorar al Señor hasta que no has llegado a un momento donde estás cargando con cosas que quieren acabar contigo, y todavía tú sigues adorando a Dios. Cargando con una familia que se está destruyendo, pero todavía tú puedes adorar al Señor. Yo sé con quién yo estoy hablando, porque aquí en este lugar hay más de 27 personas que saben lo que es eso. Saben lo que es tener problemas en la semana. Saben lo que es cuando el matrimonio no está tan saludable como uno desea que esté, y con todo y eso logras llegar a la casa del Señor y decir: Señor, con todo lo que está sucediendo, todavía voy a levantar mis manos y decir que tú sigues siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ve lo que Abraham no sabía. Lo que Abraham no sabía es que ya no era necesario sacrificar a su hijo, porque el ángel le habla desde el cielo y le dice: no le hagas ningún daño al muchacho. ¿Por qué? Porque Abraham había obedecido a Dios, y la Biblia dice que Dios mira más la obediencia que el sacrificio. Y porque Abraham había obedecido, ya el sacrificio no era necesario. Aleluya. Lo voy a decir otra vez. Dios mira la obediencia sobre el sacrificio. Y porque Abraham había obedecido, ya no era necesario el sacrificio. Lo que Abraham no sabía es que ya Dios se había dado de cuenta que en el corazón de Abraham Isaac había muerto ya, y ya no era necesario que Isaac muriera en lo natural. Dios le dice a él: no le hagas daño, porque veo que aún tu único hijo no me lo has negado. Y la Biblia dice que Abraham alzó su vista y vio a sus espaldas un cordero en el matorral. Eso es impresionante para mí, mis amados, porque Abraham alzó la vista, pero vio a sus espaldas. Léalo, por favor, léalo. La historia dice que Abraham alzó la vista y vio a sus espaldas. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno anda en fe y en obediencia, la fe y la obediencia amplifica tu visión, para que puedas mirar de frente y observar lo que Dios te trae por tus espaldas. Te lo pruebo por la Biblia. Cristo Jesús dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Cuando buscamos las cosas de Dios, cuando levantamos nuestra vista al cielo, Dios comienza a traer las cosas que nosotros necesitamos. ¿Qué sabía Abraham? Que mientras él subía por un lado del monte en obediencia, Dios hacía que un cordero subiera por el otro lado.
que sabía Abraham, que mientras él daba pasos en obediencia, Dios estaba recompensando cada uno de sus pasos. Mis amados, muchas veces nosotros no nos damos de cuenta que a medida que vamos obedeciendo al Señor, Dios en el proceso nos va entregando aquellas cosas que necesitamos. Posiblemente no es una bendición material, pero muchas veces Dios nos da bendiciones espirituales. En medio del proceso doloroso, Dios nos va recompensando. Llamó el monte Jehová Jireh. Jehová provee, provisión. Provisión viene de una palabra que se deriva en dos: pro, que quiere decir antes, y visión, que quiere decir ver. Jehová Jireh, Dios vio desde antes. Y porque Dios vio desde antes, supo cómo suplir a mi problema antes que mi problema llegara. Dios es tan poderoso que antes que llega la enfermedad a tu vida, ya Dios tiene la curación. Antes de que llegue la crisis a tu vida, ya Dios tiene la solución. Antes de que tú tengas la pregunta, ya Dios tiene la respuesta. David dijo: antes que salga la palabra por mi boca, ya tú la sabes toda. En Isaac hay similitudes de Cristo. Isaac tiene reflejos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, porque Isaac fue el hijo prometido y Cristo fue el hijo prometido. Isaac nació por palabra profetizada y Cristo nació por palabra profetizada. Isaac trajo alegría al corazón de su padre. Cristo trajo alegría al corazón de su padre. Isaac fue perseguido por su hermano. Cristo fue perseguido por sus hermanos. Isaac interrogó a su padre y le dijo: ¿dónde está el cordero? Y Cristo interrogó a su padre y le dijo: ¿por qué me has desamparado? Isaac tuvo que cargar la leña sobre su espalda y Cristo tuvo que cargar la cruz sobre su espalda. Isaac fue sacrificado en un monte. Cristo fue crucificado en un monte. Isaac fue sacrificado entre dos criados. Cristo fue sacrificado entre dos ladrones. La única diferencia es que Cristo murió como cordero en lugar de Isaac, el hijo prometido. Y nosotros somos el Isaac que merecíamos el lugar de sacrificio, pero Dios vio lo que iba a suceder y envió a un cordero como sacrificio sustituto para morir en nuestro lugar, para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. La historia termina diciendo que Abraham descendió. Y cuando Abraham descendió, el autor no nos dice si Isaac descendió con él. Es más, después de este capítulo, Isaac no vuelve a aparecer otra vez hasta 2 capítulos después, cuando está tomando a su esposa. Y como él tiene similitudes de Cristo, Cristo fue crucificado. Y después que fue crucificado, desapareció del escenario y no lo hemos volvido a ver. Pero cuando volvemos a verlo, será cuando Él venga para tomar a su esposa. La pregunta es si la esposa está preparada para la venida de aquel hijo prometido. Mis amados, termino con esto. Help me, my brother. Termino con esto. Cuando estaban creando décadas atrás, el puente ferrocarril de la Unión Pacífica, el constructor observó que en el oeste de la montaña había una abertura, había un espacio donde podían crear otra puente.
Y la historia dice que cuando él vio aquella abertura al oeste, comenzó el constructor a crear una puente. Y después que terminaron de crear la puente, el constructor contrató a alguien que supiera de trenes. Trajeron un tren y llenaron el tren con coches y cargamento. Duplicaron el cargamento normal que cargaba ese tren. Y después que terminaron de cargarlo con duple, manejaron el tren hasta la mitad de aquella puente nueva. Y dejaron a ese tren sumamente cargado en el medio de la puente nueva por un día completo. Y uno de los trabajadores del constructor se le acercaron a él y le preguntaron: señor constructor, ¿estás tratando de romper la puente? Y el constructor dijo: no, estoy tratando de demostrarle a ustedes que no importa cuánto peso pongas, esa puente no se puede romper. Mis amados hermanos, así mismo es Dios con nosotros. Muchas veces Dios pone en nuestra vida y sobre nuestros hombros un cargamento más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a cargar. Pero no es porque Dios quiere quebrarnos, es porque Dios quiere demostrar a los que están a tu alrededor que no importa lo que te venga encima, tú no te puedes romper para nada. Dios conoce tu capacidad. Dios conoce quién tú eres y cómo tú eres. Y el apóstol Pablo escribió que Dios no nos da carga que no podemos llevar. Y juntamente con la prueba, Dios nos muestra la salida. Dios le dio a Abraham esta prueba, pero no era una prueba que Abraham no podía superar. Dios vio a Abraham saliendo cuando Abraham apenas estaba entrando. Dios ve el fin desde el principio. Y si Dios a ti te pone en ciertas circunstancias y situaciones, no es porque Dios quiere quebrarte, no es porque Dios quiere verte llorar, es porque Dios ve en ti una fuerza que necesita ser revelado. Dios ve algo en ti, Dios ve un propósito en ti que necesita ser desarrollado. Porque hay gente a tu alrededor que necesita ver las grandezas de Dios a través de tu vida. Abraham superó su dificultad. Cristo, el Hijo de Dios, sobrevivió aún sus dificultades. En medio de un jardín le dijo a su propio padre: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Queriendo entregarlo todo, no lo hizo, porque sabía: yo puedo superar esto. Y si Él lo pudo hacer, ¿quién te dice a ti que tú no puedes sobrevivir? Es más, Dios vio que tú podías hacerlo y envió a sus escritores sagrados a escribir: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En esta vida nos dan lecciones y después nos prueban, pero Dios nos da pruebas que nos enseñan lecciones. Dios permite que lleguen pruebas a tu vida para enseñarte la lección: yo nunca te he dejado ni te voy a desamparar. Dios permite que pruebas lleguen a tu vida para que tú sepas: yo sigo siendo el proveedor. Para que entiendas: yo siempre voy a estar de tu lado, nunca te voy a abandonar. Póngase sobre sus pies, mis amados. Tú estás aquí. Abraham creyó al Señor, y porque se atrevió a creerle a Dios, la Biblia dice que el cordero ya estaba enredado por sus cuernos en el matorral. Abraham no tuvo que hacer ningún esfuerzo, Abraham no tuvo que hacer ningún trabajo, porque Abraham obedeció
Dios le entregó lo que Abraham necesitara. Mis amados hermanos, no sé dónde te encuentras en este momento de tu vida, pero permítame hoy decirte que cuando tú te atreves a creerle a Dios, a caminar en obediencia y hablar palabras de fe, Dios va a hacer que lo que tú necesites aparezca en el lugar adecuado y en el tiempo necesitado. Aprende a hablar palabras de vida en lugares de muerte. Aprende a creer que tú puedes sobrevivir donde otra gente murieron. Atrévete a creer que Dios no te va a desamparar en tus momentos de dificultades. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú no tienes que temer mal alguno, porque Dios está contigo. Allí donde tú estás, yo quiero que levantes tus manos, que cierres tus ojos. Yo quiero que allí en tu lugar observes, examines tu vida. Solo tú sabes lo que sucede en tu vida y lo que Dios, por donde Él te está llevando. Pero la realidad es que si investigamos más allá de la superficie de tu vida, muchos están pasando por pruebas, dificultades y situaciones adversas. Hoy Dios te trajo a este lugar no solamente porque hubo una campaña, no por coincidencia. Dios te trajo aquí porque Él quería darle vida a tu fe, porque Él quería que tú entendieras: tu fe en medio de tu crisis no va a fallarte. Tú vas a poder conquistar y vencer, porque la Biblia dice que por la fe nosotros venceremos el mundo. Yo quiero abrir el altar, aunque no tengamos el espacio suficiente, por cualquier persona bajo el sonido de mi voz, que Dios te ha hablado a través de este pensamiento de la palabra. Y tú dices: predicador, yo quiero que ores por mí. Quiero que ores por mí para que en medio de estas dificultades que enfrento, mi fe no falle. Que como Abraham yo pueda creerle a Dios que Dios va a llegar a mi necesidad, que Dios se va a mover a mi favor y que Él no me ha de desamparar. Si tú eres esa persona, te invito a que te acerques. Ven, este es el momento. Esta noche es la noche de Dios para tu vida. No permitas que el enemigo te diga a ti que Dios te ha abandonado. Hoy Dios te dice: yo estoy contigo. Yo vi lo que ibas a pasar por, y porque lo vi también tus fuerzas, aunque tú veías debilidad. Y en medio de tu dificultad, yo te dije: vive, vas a sobrevivirlo. Si ese es tu lugar, si esa es tu condición, ven, acércate ahora. Aleluya. Ven, acércate. Aleluya. Tú estás aquí, mi corazón. Yo también quiero abrir el altar para todo amigo que nos visita. Posiblemente no has tomado la decisión firme y concreto de dar tu vida al Señor. Posiblemente has llegado, has visitado y todavía no le has dicho: Señor, te confieso como el Salvador de mi vida. Posiblemente comenzaste en este camino de fe y algo sucedió en la vida y te apartaste. Dios te dice: todavía sigo con mis brazos abiertos.
Porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que a través de su Hijo el mundo fuera salvado. Si hoy en esta noche tú dices, predicador, yo quiero dar mi vida al Señor o quiero reconciliarme con Él, lo único que tienes que hacer es salirte de tu lugar y encontrarse conmigo en este altar, que yo quiero orar por ti. Hoy puede ser una noche de salvación para tu vida. Esta noche puede ser una noche de un nuevo comienzo para ti, donde Dios cierra el capítulo de dolor y Él comience a abrir un capítulo nuevo de vida y de vida abundante. Si tú quieres dar tu vida al Señor, yo te invito a que te acerques ahora mismo. Ven, que queremos orar por ti. Mi corazón. Los que están en el altar, levanten sus manos y hablen con Dios por 2 minutos. Tu presencia, tú estás aquí. Y la iglesia, por favor, en comunión, Tú estás aquí. levante sus manos, entone esta alabanza con nosotros. Tu majestad. Si tú estás Tú aquí, estás aquí. aleluya. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir. Como hable con el Señor, hable con el Señor, hable con el Señor. Amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Dile, Señor, ayuda que mi fe no falle, Corazón, que yo pueda verte en medio de mi dificultad. tu presencia. Como hable con el Señor, Tú estás hable con el Señor, hable con el Señor. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedes sentir tu gran amor. Tú estás aquí. 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 Oh, tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí. 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 Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedes sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tu gran amor.
en tu presencia, Dios. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Vélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La gloria es para ti. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más